Si alguna vez has sentido que tu cuerpo te limita después de una cirugía de cadera, una fractura de fémur o una enfermedad como el Guillain-Barré, o si con la edad te has caído y ahora tienes miedo de volver a hacerlo, quiero que sepas algo. Recuperar la marcha es posible y hoy te voy a mostrar cómo lograrlo paso a paso. Volver a caminar no es solo cuestión de dar pasos, sino de recuperar independencia, confianza y calidad de vida. Y para lograrlo necesitas un enfoque estructurado con ejercicios específicos y una progresión segura. En este video te guiaré en ese proceso. En los primeros días o semanas, proteger la pierna afectada es fundamental. Aquí es donde las muletas se convierten en aliadas esenciales para descargar el peso y permitir que tu cuerpo se adapte progresivamente a la marcha. Coloca ambas muletas adelante, asegurándote de que estén a una distancia cómoda. Apoya el peso en los brazos, no en la pierna afectada. Lleva la pierna afectada hacia adelante con suavidad sin cargar todo el peso en ella. Impúlsate con las muletas y avanza la pierna sana asegurando un movimiento fluido y coordinado. Mantén siempre el paso alineado con el ancho de tu cadera y una postura erguida para evitar compensaciones que puedan generar dolor o desequilibrios. Al principio, el equilibrio puede sentirse inestable, pero con la práctica y confianza, cada paso será más seguro. Lo importante es moverte con control y sin apresurarte. Este es un gran avance en tu recuperación. Pasar del uso de muletas al bastón significa que tu fuerza, equilibrio y confianza han mejorado. Es el momento de reducir la dependencia del apoyo externo y acercarte un paso más a la independencia. Sujeta el bastón en el lado opuesto de la pierna afectada. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es la forma más eficiente de equilibrar la marcha. Avanza el bastón al mismo tiempo que la pierna lesionada, permitiendo que sirva como un punto de apoyo. Utiliza el bastón para descargar parte del peso mientras llevas la pierna sana hacia adelante. Mantén un ritmo controlado, con pasos firmes y fluidos. Evita inclinar el cuerpo hacia el bastón para no generar desbalances. Al principio, el bastón será una extensión de tu estabilidad, pero con cada paso tu cuerpo recuperará la fuerza y el control necesarios para caminar sin apoyo. Dominar el uso del bastón te acerca a la meta final, caminar con independencia y seguridad. Pero antes de dar ese paso, hay algo más que debemos reforzar. Llegados a este punto, el paciente ha logrado un gran avance. Ya es capaz de soportar peso. Ahora, el siguiente paso es recuperar la confianza y la estabilidad en la marcha con la asistencia de un terapeuta o un familiar. El terapeuta familiar debe colocarse junto al paciente, brindando apoyo y seguridad. Si es necesario, se utiliza un cinturón terapéutico para reforzar la estabilidad y prevenir caídas. Se inician pasos cortos y controlados, manteniendo siempre una postura adecuada. Gradualmente se reduce la asistencia hasta que el paciente pueda caminar de manera independiente. Objetivo: lograr que la persona recupere su movilidad con seguridad y autonomía, dando un paso más hacia su independencia. Cada avance cuenta. Para caminar con estabilidad y seguridad, es fundamental fortalecer los músculos claves que sostienen y movilizan nuestro cuerpo. Los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y el core trabajan en conjunto para impulsar cada paso y mantener el equilibrio. Elevación de talones. Para trabajar gemelos, realiza 3 series de 10 a 15 repeticiones con una intensidad moderada, elevando el talón lo más alto posible y controlando el descenso. Frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Luego realiza extensión de rodilla en silla. Realiza 3 series de 2 a 15 repeticiones por pierna, con una intensidad moderada asegurando un movimiento lento y controlado. Frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Realiza puente de glúteos para trabajar glúteos e isquiotibiales. Para ello, con 3 series de 10 a 12 repeticiones, una intensidad moderada a alta manteniendo la posición elevada de 2 a 3 segundos antes de descender, con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. También puedes realizar marcha en el lugar con apoyo para trabajar la coordinación y la resistencia. Para ello realiza 3 series de 30 a 45 segundos. Intensidad baja a moderada, asegurando un ritmo controlado y buena postura.
Frecuencia de 4 a 6 veces por semana. A medida que el paciente gane fuerza y confianza, se pueden aumentar las repeticiones, agregar resistencia, como bandas elásticas, o reducir el apoyo hasta lograr independencia en la marcha. Cada repetición es un paso hacia una movilidad más firme y segura. La constancia es la clave para la recuperación. Balanceo del peso sobre un solo pie. Coloca los pies al ancho de la cadera. Levanta un pie ligeramente del suelo flexionando un poco la rodilla. Mantén el equilibrio en el pie de apoyo durante 3 a 5 segundos y cambia al otro pie. Esto fortalece los estabilizadores de la cadera. ¿Por qué es tan importante este ejercicio? Porque fortalece los músculos estabilizadores de la cadera y el tobillo, mejora el equilibrio y la coordinación y ayuda a prevenir caídas y lesiones. Además, activa el core, es decir, los músculos del abdomen y la zona lumbar, lo que te dará una mejor postura y estabilidad. Hazlo todos los días y notarás la diferencia en tu equilibrio y fuerza. Ejercicio 2. Marcha controlada con apoyo del talón. Levanta un pie, flexiona ligeramente la rodilla y apóyalo primero con el talón. Pasa el peso progresivamente a este pie mientras liberas el de atrás, asegurándote de mantener el paso al ancho de la cadera. ¿Por qué es tan efectivo? Mejora la coordinación y el control del movimiento al caminar. Fortalece los músculos estabilizadores de la cadera, rodilla y tobillo. Reduce el riesgo de tropezones o caídas, especialmente en adultos mayores. Activa los músculos del core y mejora la postura. Favorece una marcha más fluida y natural, ideal para la recuperación después de lesiones. Hazlo a diario y notarás cómo caminas con más seguridad y confianza. Ejercicio 3. Paso progresivo con transferencia de peso. Da un paso corto y apoya primero el talón. Pasa el peso completamente al pie adelantado antes de mover el otro. Mantén la espalda erguida y coordina la respiración con cada paso. Este ejercicio mejora la estabilidad y el equilibrio en cada paso. Fortalece los músculos de las piernas y la cadera, reduciendo el riesgo de caídas. Favorece una marcha más fluida y natural, ideal para la rehabilitación y movilidad diaria. Aumenta la coordinación y la conexión entre el cerebro y los músculos. Ayuda a corregir patrones de marcha deficientes y a prevenir lesiones. Practícalo todos los días y notarás cómo caminas con más seguridad y confianza. Recuerda, cada cuerpo es único y la clave para progresar está en la constancia y la paciencia. No te frustres si los avances son pequeños. Cada paso cuenta en tu recuperación. Apoyar demasiado el peso en un solo lado, lo que puede generar desequilibrios. Dar pasos muy cortos o demasiado largos, afectando tu estabilidad. Descuidar la postura y la respiración, lo que puede generar tensión innecesaria. Dedica al menos de 10 a 15 minutos al día a estos ejercicios y ve aumentando gradualmente la intensidad según tu progreso. Ahora es tu turno. Si esta información te ha sido útil, dale like y compártela con alguien que la necesite. Suscríbete para más consejos sobre recuperación y movilidad. Déjame vía WhatsApp en este número que te comparto de qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video. Tu recuperación es posible y estoy aquí para acompañarte en el proceso. Nos vemos en el próximo video.